La estética del confort sostenible. 200 años de búsqueda identitaria a través del lenguaje arquitectónico en el trópico. Desde finales del siglo XVIII, con las nuevas prácticas modernas, incluyendo la relación entre clima y salud, y en particular la apertura al mar, la arquitectura ha incluido en su agenda el desarrollo de un lenguaje asociado al trópico y específicamente al trópico con todas sus particularidades climáticas. Una mirada retrospectiva desde el presente nos permite definir tres momentos en cuanto al lenguaje arquitectónico y la identidad en relación con el clima. La primera etapa, que va desde finales del siglo XVIII, atraviesa el siglo XIX y llega a la mitad del siglo XX, en torno a la Segunda Guerra Mundial. La segunda etapa, que abarca lo que se conoce como el desarrollismo y va desde la década de los 50 hasta la década del 70. Y la tercera etapa, que básicamente inicia con el siglo XXI, si bien ya hay algunas señales a finales del siglo XX. En la primera etapa, de hecho, la apertura al mar fue uno de los temas representados en el arte. Una apertura al mar que iba allende la tradición funcional portuaria y se adentraba en la vinculación científica inclusive entre clima y salud, y que además incorporaba ahora aspectos lúdicos, como puede verse en el cuadro La emperatriz Eugenia en Trouville. Y ahí también viene la aparición de una nueva tipología programática en arquitectura, como lo es el resort. Bournemouth, en Inglaterra, es uno de esos casos. En términos arquitectónicos, una primera etapa desde finales del siglo XVIII y a todo lo largo del siglo XIX se caracterizó por la implementación de estilos arquitectónicos exóticos, fantasías que fungían como vestimenta o ropaje de la estructura ingenieril. Un ejemplo bien documentado es el Royal Pavilion en Brighton, cuyo estilo se inscribe en una mezcla hindú-musulmana. Latinoamérica no fue la excepción. El pabellón de Chile para la famosa Exposición Universal de París de 1889 muestra, al igual que en el caso anterior, una decoración exótica, así como una aproximación incipiente al control climático, mimetizada con presuntas manifestaciones identitarias regionalistas, como la celosía, por ejemplo. Y puede verse en el lado, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, la presencia de esos mecanismos, vamos a llamar, de control pasivo, pero de alguna manera mimetizados, como he mencionado, con este estilo, con el estilo exótico, como tal. Ahora bien, no todas las respuestas arquitectónicas apostaban en una epidermis regionalista. La respuesta tipológica al clima en algunas regiones cercanas al trópico se basaba en consideraciones locales funcionales. La tipología de los asentamientos franceses en el sur de los Estados Unidos, elevando la edificación del suelo y rodeándola con verandas o galerías alrededor de un núcleo central, con techos de amplios aleros, definiría una suerte de lenguaje y a la postre una especie de identidad local, como puede verse, por ejemplo, en esta edificación en Luisiana de finales o de mediados del siglo XVIII. O inclusive en la imagen de la derecha, como puede verse en el estudio tipológico de una edificación de esta naturaleza. A pesar de estas sabias soluciones, el siglo XIX en el trópico traería de manera expansiva una mezcla de soluciones climáticas básicas con un léxico presuntamente regionalista, proveniente de Europa. No obstante, algunas edificaciones incorporarían prácticas climáticas tradicionales, espaciales, con un lenguaje y una tecnología modernas. La casa Ingersoll, Filipinas, a comienzos del siglo XX, es un buen ejemplo. En este caso, como en otros, se incorporaban galerías llamadas voladas, una suerte de buffer o amortiguadores climáticos. A partir de la segunda mitad del siglo XX,
en cierta manera, como consecuencia de la estancia en entornos con climas extremos y la necesidad de eficiencia funcional durante y luego de la Segunda Guerra Mundial, surgen obras que apostaban al confort térmico, sea a través de controles climáticos activos, entiéndase, sistemas artificiales de acondicionamiento de aire, o bien pasivos, es decir, sin fuentes de energía artificial. Estas obras continuaban la búsqueda de un lenguaje arquitectónico apropiado, ya sea de manera escenográfica, en el primer caso, y de forma inmanente, en el segundo. Aquí vemos dos ejemplos disímiles. El primero, el Hotel Ávila de Wallace Harrison, una edificación que se mueve entre el regionalismo como léxico local y el racionalismo funcional. En el segundo caso vemos en la Casa Atalaya de Ernesto Fuenmayor, donde se aprecia a través de esta foto vetusta de los años 50 una integración franca, espacial con el entorno. Aquí, en este segundo caso, el racionalismo del edificio internacional se canaliza a través de las condiciones del entorno, generando un lenguaje diferente. Otro caso de interés en este estudio es el de las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo. Vemos en esta primera diapositiva con tres ejemplos, como hubo varios, em, y sedes consulares que de alguna manera apostaban a ese lenguaje exótico, representado a través de arcos, por ejemplo, en muros calados, pero que a rigor y a la postre estaban asociados lamentablemente con aire acondicionado, con sistemas, digamos, activos de control climático. Entonces, básicamente una suerte de escenografía, si se permite el término. En este segundo caso, dos ejemplos en los cuales no se podría hablar de escenografía, sino más bien de edificaciones que sí de hecho están diseñadas utilizando controles climáticos pasivos sin la presencia de sistemas artificiales, ¿sí? Y que incluso apostaban a materiales locales, por ejemplo, como esta obra de Harry Besse, el edificio consular de Estados Unidos en Accra, Ghana, hecho con madera. Inclusive que ganó varios premios, inclusive una edificación que se levanta del suelo, permite entonces la entrada de aire ascendente, tiene una serie, digamos, de controles climáticos en la madera a través de estas suerte de romanillas que se están colocando en el segundo piso y por supuesto unos aleros de bastante extensión. Y en el caso de José Luis Sert, en el lado derecho, en el edificio consular en Irak, en Bagdad, para ser más exacto, pues se utilizaban controles climáticos igualmente pasivos, como en el caso anterior. En Latinoamérica, así sea, digamos, a manera de exposición, como en el caso de eh, de la Feria Internacional de Nueva York, en la que Oscar Niemeyer y Lucio Costa exponen un trabajo, pabellón brasileño, pues hay un interés en los muros calados como controles climáticos pasivos y sobre todo con respecto al manejo de la entrada de luz, con todo, digamos, vamos a llamar un efecto de iluminación y de control térmico. Como puede verse, repito, en el pabellón brasileño de la Exposición Mundial de Nueva York del año 39, o por ejemplo el aeropuerto de Acapulco de Mario Pani, o inclusive en nuestra ciudad universitaria de Carlos Raúl Villanueva, específicamente en la Plaza Cubierta, entrada a la aula magna. Esto también podemos apreciarlo, por ejemplo, en la casa Perchal de Frutovivas en Playa Grande, el cual, una edificación que está prácticamente volando de alguna manera, pues tiene todo el acceso, digamos, de una ventilación ascendente, todo un trabajo, digamos, de balcones que funcionan como una especie de buffer o colchón, digamos, climático,
que ya vimos en el caso de Luisiana, por ejemplo, que son aspectos sabios en términos de control climático, y ya se estaban de alguna manera experimentando de una manera bastante sincera y con una exploración del lenguaje arquitectónico, que a la postre, de hecho, genera una discusión también sobre identidad al respecto. Luego, por último, tenemos la etapa 3, a partir de finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Entonces, esta es una etapa que se caracterizará por un marcado acoplamiento entre léxico arquitectónico y soluciones sostenibles, las cuales incluyen el empleo de materiales y técnicas constructivas vernáculas sin desmerecer las nuevas tecnologías, eso es importante. Además, se caracteriza por las prácticas culturales locales, mayor participación de las comunidades y énfasis en el proceso de diseño, integrando las diferentes etapas del proyecto mediante tecnologías de punta, incluyendo la interacción entre el modelado BIM y la inteligencia artificial. En este sentido, es importante resaltar la originalidad en la obra del arquitecto australiano Glenn Murcutt, Premio Pritzker de Arquitectura el año 2002, quien desde finales del siglo pasado ha manejado magistralmente los materiales y las formas, y en particular el trabajo con los techos, manejo con los techos, y específicamente en relación con el contexto, además de su interés en el confort climático. Como puede verse en la edificación, esta obra en la de Magni House del año 84, o por ejemplo también estas dos edificaciones, todas en Australia, por supuesto, en Nueva Gales del Sur, donde se ve, bueno, básicamente el manejo, digamos, del techo, techos amplios, elevados, que permite, digamos, la entrada de aire, circulación de aire, e inclusive en algunos casos la elevación de la edificación del suelo, que es importante. Igualmente, es importante resaltar el compromiso comunitario que tienen algunos arquitectos, por ejemplo, como Francis Queré, arquitecto oriundo de Burkina Faso y con práctica profesional en Alemania, Berlín. Específicamente su compromiso con zonas del mundo afectadas por una extrema pobreza. También galardonado con el premio Pritzker, por cierto, del año 2022, perdón. Como puede verse, por ejemplo, en esta obra en la escuela primaria Gandó del año 2021, una edificación bastante documentada eh, y que de hecho está también referida como parte de las piezas seleccionadas como obra general para el premio Pritzker que ganó el 2022, ¿no? Fíjense que hay un doble techo, un techo, digamos, inicial sobre la edificación estricto sensu que tiene entradas de aire y un segundo techo que funciona como una segunda piel que básicamente protege de la intemperie y permite, digamos, la entrada de aire, la circulación de aire. Igualmente, al igual que Morcom, un manejo bastante elaborado de techos amplios que permiten la circulación de aire, por ejemplo, como en el Parque Nacional de Mali, o en el caso del lado derecho, que tenemos una edificación escolar, secundaria, ¿no? Y vemos cómo en esta forma, inclusive tradicional, podemos observar algunos detalles, por ejemplo, como la imagen de abajo a la derecha, donde hay esa suerte, digamos, de colchón o de buffer, y hemos visto es una sabia práctica en esto del control climático. Incluso llama la atención el creciente interés de los proyectos de grado universitarios en definir un léxico arquitectónico implicado a la sostenibilidad, como podemos ver en este caso de Lucy Querales, del año 2007, el Frente Costero para Chuao. O, por ejemplo, un trabajo de Darlene Pérez, una propuesta para un hábitat sostenible palafítico en Ologá, en estado Zulia. Bueno, con un gran trabajo donde se combina el manejo de prácticas antropológicas, etnográficas, con las comunidades educativas, pues
Esto se maneja como una suerte, digamos, de vinculación con pedagógico con el visitante. Y por supuesto, el manejo de un lenguaje arquitectónico imbricado completamente, ahora sí, con el confort térmico y con materiales locales. Y la autoconstrucción, por supuesto. Todos estos son casos que confirman el surgimiento de una estética del confort sostenible y de una definición inmanente de un lenguaje arquitectónico identitario, aspectos alineados con el objetivo 11 de la Agenda 2030, en lo que dice respecto a la salvaguarda del patrimonio cultural, la calidad del aire dentro de las edificaciones y el uso eficiente de recursos y la construcción de obras sostenibles y resilientes utilizando materiales locales en combinación con nuevas tecnologías. Ya para finalizar, tenemos la referencia del trabajo. Gracias por la atención.